significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, gracias por estar allí. Sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope por @RCR750 y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy vamos a conocer todo lo más relevante sobre una enfermedad ocular que llamamos o conocemos como glaucoma, Marilia. Así es, Jackson. Es por ello que tenemos en la línea telefónica a Sigfrido Miranda, oftalmólogo, especialista en córnea, segmento anterior y cirugía retroactiva y miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Jackson. Muy buenos días, Marilia, al resto de tu equipo y a toda la audiencia que se encuentra con nosotros a través de la señal. Gracias por acompañarnos nuevamente, doctor. Repito, vamos a tratar este tema de glaucoma, bien importante para nuestros amigos oyentes, porque seguramente no sé qué tan común es esta enfermedad. Usted nos lo dirá en esta explicación que nos va a dar a ofrecer en esta media hora. Pero antes de entrar en materia, doctor, sería... yo creo que es como conveniente, ¿no, Marilia? Explicarnos, no sé si usted nos puede explicar de una manera sencilla cuál es el funcionamiento, cómo es el funcionamiento del ojo. Un poco para que la gente entienda qué implicaciones tiene esta enfermedad tras en este funcionamiento, en la parte cómo afecta este funcionamiento. Bueno, perfecto. Yo pienso que la mejor manera de explicarlo es dividirlo, es hacerlo de la siguiente manera, dividiendo lo que es la vía óptica de manera sencilla en tres partes, ¿no? Vamos a poner el globo ocular como tal, que es lo que nosotros percibimos cuando vemos a una persona, como el elemento que recibe la información, recibe las imágenes, recibe la luz. Un segundo elemento es el nervio óptico, que imaginemos que es una especie de cable de fibra óptica que comunica el ojo con el cerebro, y precisamente el cerebro, sobre todo la región occipital, es la que termina a la final procesando las imágenes que nosotros hacemos consciente y terminamos de ver. Obviamente, entre la conducción nerviosa entre el globo ocular y el cerebro, bueno, él viene dada por el nervio óptico. Entonces, relacionándolo con el tema que están preguntando el día de hoy sobre el glaucoma es una enfermedad en la cual se ve afectada ese cable que comunica al ojo con el cerebro, que es el llamado nervio óptico. Y viene dada porque este cable, este nervio óptico, es sensible a ciertos valores de presión del globo ocular o del ojo. Entonces, a diversos niveles o valores de presión, ese cable se puede dañar. Por lo general, se establece que la presión intraocular es normal entre 10 a 21 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal. Entonces, muchas veces la afectación del nervio óptico viene dada cuando superamos estos valores. Digamos que lo frecuente viene dado por eso. El globo ocular mantiene su forma gracias a la producción de un líquido que llamamos el humor acuoso. Cuando hay problemas en el drenaje de ese humor acuoso o hay un aumento en la producción de dicho humor acuoso, es cuando se producen las tensiones elevadas en el ojo, las cuales pueden afectar el nervio óptico. Entonces, si funciona el globo ocular, que es la parte que va a recibir la imagen, y funciona la parte cerebral, pero se daña ese cable, ese nervio óptico, va a haber una incomunicación entre estos dos elementos de la vía óptica, la persona va a dejar de ver. Así es. Bueno, ya conocimos de qué trata esta enfermedad, doctor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden dar las alarmas de esta enfermedad? ¿Es fácil de detectarlo? El detalle está justamente, si esta es una pregunta bien interesante. Se puede detectar con mayor facilidad cuando el paciente acude a la consulta. El problema del glaucoma es que el glaucoma no da síntomas para el paciente en las primeras etapas. ¿Por qué razón? Porque hay una pérdida de lo que llamamos la visión periférica. Si hagamos un ejemplo, si por lo menos tú estás viendo a Jackson en este momento, lo estás viendo de frente, tú a él lo estás viendo con la zona de la mácula. Con el problema del glaucoma se comienza, que la mácula representa la visión central.
En el glaucoma hay pérdida inicial de la visión periférica, es decir, tú estás viendo a Jackson ahorita con tu visión central, pero de igual manera, sin retirarle la mirada al frente de Jackson, tú puedes ver hacia los lados, ¿correcto? Claro. Es así. La gente llama, pues lo estoy viendo con el rabo del ojo, ¿no? Lo que la gente coloquialmente dice. Se comienza a perder lo que es ese campo visual periférico, con lo cual es muy difícil darnos cuenta en una primera etapa. Tú puedes tener una persona que te ve 20/20, que es lo que te mide la visión central, pero con una constricción o una pérdida de su campo visual periférico. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el paciente comienza a darse cuenta que está perdiendo la visión periférica, cuando comienza a tropezarse con los objetos que están a los lados. Va a pasar por una puerta, se golpea con el borde, se lleva una silla, ¿ok? Se tropieza contra la esquina de una mesa. Entonces, allí es cuando el paciente comienza a darse cuenta que algo está pasando en su visión. Cuando eso ocurre, en muchas oportunidades es tarde porque se ha perdido una gran cantidad de fibras nerviosas. Y esto, Claro. doctor, no lo podemos confundir con las personas que son miopes. No tiene que ver con la miopía, porque un paciente miope, su problema básicamente tiene problemas para la visión lejana, pero este problema es con la visión periférica, digamos que con la visión lateral, por ponerle un ejemplo. Todo un paciente miope, le haces un estudio llamado campo visual que te mide cómo está la visión periférica y él va a salir bien, a diferencia de un paciente que no tiene miopía y puede estar viendo 20/20, pero cuando le haces la prueba del campo visual, te das cuenta de que el paciente tiene una pérdida de esa área de la visión. Bien importante todos estos datos que nos está dando el doctor Sigfrido Miranda, oftalmólogo, especialista en córnea, segmento anterior y cirugía retroactiva y miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, sobre todo sobre estas alarmas que se encienden en el sentido de la visión periférica. Creo que es muy fácil, creo que la gente lo entendió, creo que inclusive la explicación que nos dio cómo funciona el ojo, cómo es la parte desde que entra la visión hasta que llega al cerebro, la importancia de este cable que es el que nos conecta esa etapa, cómo se ve afectado el cerebro, por el nervio. por la presión ocular. Yo lo entendí, creo que como información me quedó muy clara. Y también esta parte, repito, la parte de la periferia, que es una señal cuando las personas empiezan a tropezarse. Entonces, hay maneras de que la persona no espere tanto tiempo para que esta enfermedad avance. Le pregunto, doctor, ¿esta enfermedad se presenta de manera simultánea en los dos ojos o en uno y después en otro? Por lo general se presenta de manera simultánea en ambos ojos, ¿ok? Puede que haya cierto grado de asimetría, es decir, que en algún momento la enfermedad pueda avanzar más en un ojo que otro, eso puede suceder, pero es una enfermedad que por lo general afecta de manera bilateral al ojo. Bueno. Y retomando nuevamente lo de los síntomas, doctor, cuando ya hablamos de la visión borrosa, dolor de ojo y de cabeza, náuseas y vómitos, ¿en qué etapa está la persona con la enfermedad? Mira, por lo general el glaucoma es una enfermedad silente que inclusive puede llevar a la persona a la ceguera sin tener ningún tipo de síntoma. El paciente viene y te dice, doctor, comencé a ver borroso de frente, estoy viendo mal, y cuando te das cuenta el paciente ya tiene una pérdida no solo de la visión periférica, sino que ya se ve afectada la visión central y no tuvo ningún tipo de síntoma. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar este problema? Ojalá el glaucoma diera algún tipo de síntoma que motivara al paciente a acudir a la consulta, porque lamentablemente no tiene ninguno, no hay una visión borrosa per se de la visión central, que es lo que le puede llamar a las personas de manera aguda la atención para ir al médico. Por lo general no hay mareos, no hay náusea, muy rara vez ocurre dolor, solamente puede haber dolor cuando hay una crisis de glaucoma aguda por un cierre del ángulo, en el cual la persona presenta un dolor súbito que lo hace llevar a la consulta, pero no es lo común. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es importante acudir a la consulta con el oftalmólogo al menos una vez al año, lo que se llama la consulta control, si no tengamos ningún tipo de síntoma o molestia, porque el glaucoma en las primeras etapas es un diagnóstico que se hace en el consultorio, no por algo que te refiere el paciente, sino por algo que el oftalmólogo evidencia en la consulta. ¿Y qué evidencia el oftalmólogo en la consulta? Uno puede evidenciar que la presión intraocular está alta. No necesariamente, muchas veces la presión intraocular está alta y el paciente no siente nada. Tiene que estar por encima de valores muy, muy elevados para que produzca dolor.
pero claro, no es lo común. Eso es por allí. esa, En segundo lugar, disculpe que lo interrumpa allí, doctor, pero es importante, creo que esto que voy a preguntarle, porque a veces uno siente como una palpitación en el ojo, en el Ajá. globo ocular. ¿Eso está referido, tiene que ver con esto que usted está indicando o no? No tiene nada que ver. Fíjate, cuando ocurren esas palpitaciones, que nosotros son espasmos musculares, lo que la gente llama como tic nerviosos, ¿correcto? Ajá, exacto. Son simplemente contracciones involuntarias del músculo orbicular, que es el que está alrededor de los párpados y de la porción anterior de la órbita, y es el que permite el cierre del párpado. Entonces, estas contracciones involuntarias las llamamos blefaroespasmos y no están relacionadas con el problema del glaucoma. Bueno, bien importante ese detalle, doctor. Le invitamos a que permanezca en la línea telefónica. Nosotros vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora y regresamos conociendo un poco más de todo esto que usted nos está aclarando sobre el glaucoma. Vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos tratando el tema del glaucoma con el doctor Sigfrido Miranda, oftalmólogo, especialista en córnea, segmento anterior y cirugía retroactiva y miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Doctor, en la parte anterior nos dijo que es importante que el chequeo al oftalmólogo se haga una vez al año. Pero ¿a partir de qué edad se debe hacer estos chequeos? Bueno, fíjate, en líneas generales, un paciente puede acudir a la consulta oftalmológica inclusive en su edad, en la infancia, durante la infancia. Un paciente ya de 4 o 5 años puede inclusive acudir a una consulta regular, es decir, si el paciente, si el niño no ha presentado ningún tipo de síntomas, pues como un control general para ver que su sistema visual esté correcto, ¿no? Ya el resto, pues ya a partir de esa edad cualquier persona pueda acudir a una consulta oftalmológica, en la cual, relacionado con lo del tema del glaucoma, como te había comentando, se haría la toma de la presión, se evaluaría cómo está la cámara anterior del ojo, cómo está el ángulo, siendo
estos dos elementos importantes, por lo que te comenté, para evaluar cómo está la contención del humor acuoso en esa zona. Y adicionalmente nosotros hacemos la evaluación de cómo está el nervio óptico, lo que llamamos la cabeza del nervio óptico. De esa manera nosotros podemos evaluar, hay una serie de cambios que ocurren en la cabeza del nervio óptico que nos pueden hacer sospechar si hay o no problemas de glaucoma, al igual que las fibras nerviosas que están alrededor del nervio óptico que nos permiten ver si hay algún tipo de lesión. Eso es durante la consulta. Una vez que el paciente ha sido evaluado, vienen lo que llamamos los exámenes paraclínicos, en los cuales se hace un campo visual computarizado que nos permite ver si hay alguna pérdida de esa visión periférica. Están las llamadas curvas de presión, en la cual nosotros en diversas horas vamos tomando la presión del globo ocular, que a veces lo combinamos con lo que llamamos sobrecarga hídrica, que nos permite estimar en cuánto pudiera estar la presión intraocular en horas de la madrugada, que por un sistema circadiano tiende a estar más alta a veces en horas de la madrugada. Y por último se puede hacer también pues lo que llamamos una tomografía del nervio óptico para ver las características de las fibras nerviosas. Doctor, le pregunto, ¿qué tiene alguna incidencia la parte genética? Es decir, si yo tuve mis padres con esta enfermedad de glaucoma, ¿eso se puede transmitir genéticamente o no? Eso es correcto. En efecto, hay una incidencia en el tema familiar. Si hay un antecedente familiar positivo de glaucoma, ya sea de padres, hermanos, tíos o abuelos, es importante comentarlo en el momento de la consulta. Y por lo general, cuando se hace un diagnóstico por primera vez de glaucoma en un paciente, por lo general se hace extensiva la evaluación del núcleo familiar, hermanos, hijos, padres, porque hay que descartar que alguno de ellos no tenga también la enfermedad. Es así. Doctor, ¿y cuál es el perfil de estas personas que tienden a desarrollar esta enfermedad? O sea, las que están más propensas. Exactamente. Bueno, siempre hay alguna relación en aquellos pacientes en los cuales, por ejemplo, tengan estrechez de la cámara anterior. La estrechez de la cámara anterior muchas veces están relacionados con pacientes con diagnóstico de hipermetropía. También eso es también hay una serie de enfermedades, parece que el tema del glaucoma es realmente amplio. Hay problemas que se pueden generar como llamado glaucoma neovascular, en el cual pacientes con antecedentes de diabetes y que han desarrollado patologías como la retinopatía diabética, que es una alteración de la diabetes en una capa del ojo que es la retina, puede producir también problemas de glaucoma. Se genera una formación de neovasos al nivel del iris que pueden comprometer también el ángulo de la cámara y por ende pueden producir aumentos de la presión intraocular. Entonces hay patologías, como te acabo de comentar, de la diabetes cuando ya presenta complicaciones a nivel ocular que te puede llevar también a un glaucoma. ¿Y las personas hipertensas y también que sufren de obesidad? Mira, fíjate, el sistema de tensión del ojo, de presiones intraoculares, es independiente del sistema de la tensión arterial sistémica. El hecho de que la tensión arterial, la sistémica, la del corazón, esté elevada, no significa que la tensión ocular vaya a aumentar, ¿correcto? Y no hay una incidencia directa con el tema de la obesidad. Bien importante esos datos porque quizás cuando hablan de tensión ya inmediatamente relacionamos esa característica con la hipertensión, porque con la obesidad. Son eso, es tensión, pero ya el doctor nos aclaró que una cosa no tiene que ver con la otra. Y estos daños irreversibles que produce el glaucoma, ¿cómo? En todo caso hago mejor la pregunta. ¿Estos daños que produce el glaucoma son irreversibles? ¿La persona no puede recuperar esa visión perdida por esta enfermedad? Lo hiciste de la manera adecuada en el primer enunciado, Jackson, tal cual. Son cambios irreversibles. Lamentablemente, las fibras nerviosas que se ven comprometidas por el aumento de la presión del ojo ya no podemos recuperar su función y eso se traduce con una pérdida visual permanente. El glaucoma puede llevar a una ceguera total a la persona. Imagínese, o sea que esta enfermedad no tiene cura. Sí tiene tratamiento la enfermedad, pero una vez que se ha dado la ceguera no tenemos manera de cómo recuperar la visión que se perdió. ¿En qué consiste este tratamiento? Bueno, el tratamiento
se va evaluando dependiendo del grado de glaucoma o de avance de la enfermedad que tiene la persona. Hay un tratamiento con unos llamados hipotensores oculares, que es un tratamiento que se utiliza en gotas, es un tratamiento que se administra al paciente en gotas directamente al ojo y que ayuda a mantener controlada la presión. Si mantenemos controlada la presión, pues estamos de alguna manera evitando que las presiones elevadas puedan dañar las fibras nerviosas que van a producir ese daño irreversible. También tenemos el llamado glaucoma de presión normal, en la cual se van dando cambios de alteraciones a nivel del nervio óptico, pero en pacientes que tienen la presión controlada. Eso viene dado por otra serie de alteraciones al nivel del nervio óptico que están correlacionados con, en principio, con problemas de irrigación a nivel del nervio, y que a pesar de que las presiones se encuentran dentro de los valores normales para la mayoría de las personas, esos valores de presión todavía son lo suficientemente altos para ese tipo de paciente para producir un daño en el nervio óptico. Bien interesante todos estos puntos que nos está explicando el doctor Sigfrido Miranda, oftalmólogo, especialista en córnea, segmento anterior y cirugía retroactiva y miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Doctor, le pregunto en esta etapa, ya finalizando un poco el programa, ¿qué podemos hacer para prevenir el glaucoma? Bueno, en principio lo que debemos hacer es acudir hacer los controles anuales a la consulta oftalmológica, de manera de que en un periodo de un año da tiempo de, si en una consulta no se detectó y en la posterior consulta al año siguiente se hizo algún diagnóstico o alguna sospecha, da chance de nosotros intervenir y adicionalmente tomar las medidas necesarias para. El glaucoma es una enfermedad que es controlable, puede coincidir con respecto a la hipertensión arterial, de que si bien es cierto no hay un medicamento para erradicarlo y desaparecerlo, sí tenemos medicamentos para controlarlo, y un paciente perfectamente haciendo su control en el caso del diagnóstico y llevando su tratamiento de manera adecuada puede preservar su visión por muchísimos años. Entonces, en primer lugar, acudir a la consulta. Si tenemos algún familiar que tenga diagnóstico comprobado de glaucoma, acudir a la consulta del oftalmólogo para hacer el despistaje y ver si la parte genética está afectando a ese paciente en particular. Así es, doctor. Estas personas, ya para finalizar, que tienen glaucoma, ¿pueden hacer ejercicios o se limitan a muchas cosas? Mira, dependiendo de la etapa que tengan, pueden llevar una vida relativamente normal. Obviamente, un paciente que tenga un glaucoma avanzado con una pérdida importante de la visión, pues habrá una serie de actividades o deportes que no debiera realizar, como por ejemplo realizar carreras de moto, automovilismo, obviamente boxeo. Hay actividades que pueden realizar, pero es un porcentaje. Las primeras etapas de la enfermedad, cuando se diagnostica de manera temprana y se inicia tratamiento, la persona puede llevar una vida prácticamente normal. Claro. Así es. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Doctor, sus redes sociales, punto de contacto. Bueno, el punto de contacto tenemos el 822-6800, que es el teléfono de la institución de trabajo, que allí pues perfectamente tenemos estructurada una consulta especializada solo para el área de glaucoma, y la institución cuenta con los exámenes necesarios para hacer los despistajes. Excelente noticia. Bueno, le damos las gracias al doctor Sigfrido Miranda, oftalmólogo, especialista en córnea, segmento anterior y cirugía retroactiva y miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, por hoy habernos aclarado todo esto lo referente al glaucoma. Así es, Marila, nos quedamos con estos detalles importantes siempre en nuestros programas, la prevención, acudir al oftalmólogo a tiempo. Una vez al año, porque esta enfermedad no avisa, simplemente se está desarrollando y no desconocemos, más allá de perder la periferia de la visión, pero cuando el doctor nos dice que cuando esto pasa, es que ya la enfermedad está avanzada. Entonces, detalles allí, las personas que tienen familiares que han sufrido o tienen esta enfermedad, ya es obligatorio que acudan a un oftalmólogo. Y más cuando ya han pasado la edad de los 50, 55 años, es importante acudir al médico. Entonces, esperamos que nuestros oyentes, que nos acompañan diariamente, bueno, tomen estos datos que son bien importantes. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través
través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades